Estamos acá con Marcelo Figueras para Mil Patagonias TV, en lo que será aquí en la Feria del Libro la presentación, claro está, de su texto, la biografía de Carlos el Indio Solari. Recuerdos que a veces mienten un poco. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por este contacto y por estos minutos acá con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Has escrito algunos guiones, entiendo que es tu primera biografía, ¿o estoy equivocado? Sí, en este sentido sí. En algún momento en la extrema juventud hubo algún librito sobre Jim Morrison y los Doors. Pero sí, digamos, seria y profesionalmente es la primera, por así decir. Sí. Mi miedo era eso, ¿no? Decepcionarme con respecto al personaje una vez que tuviese una relación más constante con él. Y la verdad que no pasó. Y yo creo que no pasó porque parte de la esencia del indio, incluso como figura, en este sentido es muy amable, ¿no? Porque él se toma el trabajo de humanizarse constantemente a sí mismo para no irse al carajo, con perdón del término. Digo, hablando a lo largo de tanto tiempo de charla con él, digo, para mí era claro todo el tiempo que incluso cuando nos ponemos a hablar de temas que pueden ser muy hondos, en el sentido de lo que tiene que ver o con lo puramente humano, o con, digamos, los temas de los cuales uno elige hablar, el indio obviamente puede hablar de estas cuestiones con la más grande de las honduras e inmediatamente siempre baja, ¿no? Inmediatamente a los 5 minutos siente que tiene que bajar con un chiste, siente que tiene que bajarse a él mismo. Digo, hay una frase que terminamos sacando del libro que yo digo, creo que en algún momento la vamos a terminar de reponer. Ahora no me acuerdo en particular de qué temas estábamos hablando, ¿no? Digamos, temas complicados que tienen que ver con la situación del mundo, con los límites y las posibilidades de la especie humana, ya no me acuerdo en particular, ¿no? Pero estábamos hablando de cosas que pueden parecer allá arriba. Y en un momento él para y dice, qué colección impresionante de verdades que soy, ¿no? Dice, cagándose de risa del mismo, diciendo, estamos hablando de una cosa a un nivel como si uno fuese, y no, somos dos monos que en algunos lugares no tenemos gran diferencia con la gente que nos está oyendo o que en este caso nos está leyendo, ¿no? Digo, él tiene esa cosa todo el tiempo que creo yo parte del atractivo de su obra, ¿no? O sea, por un lado es una obra que no te hace concesión alguna, nunca te baja el nivel como decir, ok, te voy a tirar algo por las dudas de que no estés entendiendo de lo que estoy hablando, no te lo baja nunca, pero a la vez lo plantea de una manera que no deja a nadie afuera, ¿no? Digo, esta especie de equilibrio que no puede ser más improbable entre aspirar a lo más alto y al mismo tiempo no perder un contacto visceral con la gente, ¿no? Que muy poca gente en el planeta y ni hablar en el país puede hacer algo semejante, ¿no? ¿Y estás satisfecho? Sí, estoy muy feliz, digo, por todo lo que te decía, digo, por el privilegio que significa poder ayudar al indio a contar esta historia, obviamente por la admiración que yo tengo por el artista, y porque a la vez me parece un libro muy interesante en el sentido de que cuenta 70 años de la Argentina desde un punto de vista que no es muy habitual, ¿no? Digo, yo creo, hay un libro al que yo admiro mucho de un periodista norteamericano que se llama Greil Marcus, que se llama Rastros de Carmín, y su subtítulo es Una historia alternativa al siglo XX, donde básicamente habla del fenómeno punk y lo vincula con otros movimientos culturales de vanguardia del siglo XX. Digo, yo siempre pienso que de algún modo esta biografía del indio es una suerte de historia alternativa de la Argentina de los últimos 70 años, ¿no? Una cifra que se ha vuelto, que por un lado es la edad del indio, y al mismo tiempo se ha vuelto casi tópica, digo, porque el presidente de los argentinos ha elegido ponerle esa cifra a lo que según él sería la decadencia de la Argentina, cuando para nosotros es todo lo contrario, ¿no? Bueno, cuando para nosotros es en todo caso la edad que tiene algo parecido al reencontrarse con la posibilidad
de ser una nación verdaderamente independiente, ¿no? ¿El proceso cuánto duró en ese intercambio con el indio y luego la escritura? Y te pregunto si hubo alguna negociación o cuando se termina el proceso vos avanzás con la escritura y una vez finalizado se publica tal cual está. No, mira, fueron 4 años de laburo, pero los 4 años de alguna forma lo incluyen todo, ¿no? Porque fueron 4 años en los cuales obviamente hicimos una primera pasada por toda su vida, de manera cronológica. A partir de ahí yo empecé a escribir. La negociación que hubo de algún modo tuvo que ver con la forma del libro. Nada más. Solo en ese respecto, digamos, de las primeras cosas que yo le pregunté fue, ¿hay algo de lo que no quieras hablar? Y él me dijo que no había ningún tema que él tenía intención de dejar afuera. Y lo segundo fue el hecho de la forma propiamente dicho, porque a medida que empezamos a hablar y él me empezó a contar la historia de su familia, de dónde venía su viejo, dónde venía su vieja, dónde se habían conocido, yo dije, uy, este es un libro en primera persona maravilloso, porque es una historia, y el indio es un conversador antológico. Entonces yo dije, no hace falta que yo esté acá, es decir, de la única forma en la que tengo que estar es hacer que fluya el relato del indio en primera persona. Y fue el indio el que no quiso, que decía que quería esta forma, que quería que fuese más esa especie de ida y vuelta entre los dos. Creo yo en un acto de generosidad, ¿no? Digo, porque un tipo que está en su posición podría, tanto conmigo como con cualquier otro, haber planteado una cosa con una especie de escritor fantasma, como se dice, un negro, un ghostwriter, y escribir todo en primera persona, o yo qué sé, y él quería, digamos, darme entidad en ese sentido, no digo más allá de que yo finalmente fuese quien se sentase en la computadora a bajar todo esto a texto, la generosidad de darme entidad como interlocutor, ¿no? De que yo estuviese ahí, de que figurase en el libro y que el libro fuese esta especie de ida y vuelta casi socrático entre él y yo. ¿Con qué indio se encuentra el lector en este texto? Porque hay mucho hermetismo que él se ha encargado de construir alrededor de su persona, de su figura, de su vida, a lo largo de varias décadas. Entonces me parece que también hay una necesidad de él, por primera vez, en parte de todo ese hermetismo, comenzar a fragmentarlo, a dividirlo y a mostrarse, ¿no? De otro modo. Yo creo que es el indio, digo, que el que está en el libro es el único indio, que en todo caso es el que los reúne a todos. El tipo que por un lado sentía la necesidad a esta altura de su vida de contar su versión de las cosas y en el proceso acabar con cantidad de versiones delirantes que circulaban, que han circulado y que formaban parte de la leyenda ricotera. Y el indio, creo yo, el tipo que verdaderamente es finalmente el tipo más humano, porque parte de esa leyenda ricotera tiene que ver con esto que vos mencionás, lo del hermetismo, un cierto hermetismo como si fuese algo buscado, y creo que te das cuenta cuando lees en el libro que en todo caso era una consecuencia básicamente de una manera de pararse frente al hecho artístico y frente a la producción artística, que no tenía que ver necesariamente con el deseo de generar un misterio, sino de seguir corriendo por la vía del placer, es decir, en el sentido, no es que yo no hablo con esta gente porque quiero crear una figura misteriosa, yo no hablo con esta gente porque no me produce placer alguno, porque estar en determinados lados o en determinados programas no me produce placer alguno, entonces todo esto es algo que se creó pero desde un lugar infinitamente más humano, y no desde una cosa de un planteo de marketing demoníaco, ni mucho menos, una cuestión de un tipo que siempre corrió por el lado de hacer, de jugar el juego que más le gustaba jugar, de la manera en que le gustaba jugarlo, que nunca pensó que podía llegar a convertirse en este tipo en una figura de estas dimensiones, y que a partir de eso se generaron una suerte de malentendidos que
creo yo que el libro disipa, ¿no? Digo, creo que se van a encontrar con el indio en el sentido, digo, con una figura que sin perder ninguna de las características por las cuales lo admiramos, es un ser humano de carne y hueso, con todos los defectos y con todas las limitaciones y con todo el sentido del humor que tiene. Marcelo, bienvenido de vuelta a Comodoro Rivadavia y muchas gracias por este rato acá con Mil Patagonias TV. Milpatagonias.com. Informate, debatí, disfruta. Sé una de las 1000 versiones. Milpatagonias.com.